Este es el último capítulo de esta primera serie cronológica, dedicado a la figura de Alexandre y a la importancia histórica de su legado. Tras la muerte de Omaitzoe en Clermont-Ferrand, los ejércitos de la Irutsie, guiados por Alexandre, se encaminaron hacia Caide, liberando las principales ciudades de la península casi sin oposición. La población les recibía entre vítores, pues por fin se han librado de la cruel opresión paya. Alexandre fundará Betis, que quiere decir es del B, hoy Sevilla, que será capital del reino de Betanie, hoy Andalucía. Y lo será con esta bandera, que más tarde adoptará al-Ándalus. Esta es la bandera de Abderramán III, que la gobernó, verde, blanco y águila, todos símbolos veres por si a alguien le queda alguna duda de quiénes son los omeyas, pero es que sigue siendo así la bandera andaluza actual, que muestra también su escudo, diciendo Dominator Hércules Fundator. Hércules es, como vemos, Alexandre, que domina a los leones payos y funda Betanie. En Betis se construirá una gigantesca torre para conmemorar la victoria de Troya. Esta será llamada con el paso de los años Egiralda, y estuvo en su día coronada por una enorme estatua de bronce de Alexandre a caballo, con su casco aladi, atravesando al Patari Payo, el dragón, con su pica troyana. Este es el Ortsiruco Godín, el tridente de Dios. Esta estatua, repetida en millones de obras de arte, es lo que hoy conocemos como San Jorge, que viene de Harry Gain Jauregui, literalmente colocado encima de la basílica. Todavía hoy, San Jorge es el patrón de Rusia, donde se le llama George Povedonosets, el que lleva la victoria, y también es el patrón de la mayor parte de países eslavos, de Inglaterra y de Cataluña. Lo que hoy hay sobre la Giralda, el Giraldillo, no tiene ya nada que ver. Fue puesto por el Imperio Español tras arrebatar Sevilla a los musulmanes. Por eso lleva una hoja de palma, símbolo payo, en la mano. Finalmente, Alexandre entra victorioso en la fabulosa Caide y en el enorme palacio del emperador, el Suduma, al que los lores ya le han arrancado todo el oro para guardarlo en sus cuevas. Se renombrará la ciudad como Cades. A la entrada del puerto se erigirá una gigantesca estatua representando a Alexandre atravesando al delfín con su tridente troyano. De esto se hablará como Kalotsi-Rudi, lugar de la famosa estatua, nombre que en el futuro los historiadores confundirán creyendo que se trata de un coloso en la isla de Rodas. Así Alexandre es Neptuno o Poseidón, el recuerdo que nos queda de aquella estatua y de aquel hecho. Dirigiéndose a la playa, Alexandre dará un discurso a sus soldados y a la población de la ciudad, considerando finalizada su misión en esta reencarnación y anunciando su futuro regreso en el que volverá para juzgar a la humanidad. Amén Egi y Salún, el verdadero poder es el poder final, dice. Y entonces se cuenta que las aguas del mar se tornaron mansas como las de un lago, el sol expandió su tamaño hasta volverse gigantesco y cayó con gran rapidez sobre dichas aguas calmas. Las gentes vieron en este milagro la obra de Dios Todopoderoso, quien de esta forma contestaba las palabras de Alexandre, y Ra reconocía su derrota ocultándose en las profundidades del mar. Será Alexandre quien funde frente al pico Idago, el actual Mulhacén, un conjunto de palacios y fortificaciones que se llamará Alamovera, la poderosa de la Movere, hoy la Alhambra, que incluye la Alcazabe, hoy escrito Alcazaba, y el Alcázar, la casa fuerte del zar. Por su inmensa belleza, Granada será la joya de Betanie. La cruzada hispana contra los Bere del Sur, mal llamada Reconquista, finalizará precisamente con la toma de Granada, así como las otras cruzadas terminan con la toma de Jerusalén, donde se encuentra la tumba de Jesús. Los payos, véase, nunca han soportado que reinos Bere estuvieran en posesión de sus lugares santos. Más tarde, Alexandre se encaminará hacia Mesopotamia, donde fundará la que será capital de su inmenso imperio, Babel. El enorme reino que Alexandre había fundado se llamaría Aragón, creación de Dios, Gole, tierra de Dios, o Coerreig, reino de Dios. Con el tiempo, la Gole se extenderá igualmente por todo el mundo gracias a los viajes de Alexandre y sobre todo del rey Dárdanos de los Uk, que bajo el nombre de Rey Yan pasará muchas décadas recorriendo el globo y llevando la cultura Bere a todas partes.
De esa época proceden casi todas las tradiciones espirituales todavía hoy existentes en el globo, pues solo a los Bere les ha interesado elevar la conciencia del ser humano y no solo la suya propia. Los Bere fueron los arios, los hombres y mujeres originales, que llegaron a la India hace miles de años dejándoles su sabiduría concentrada en los Vedas, dados por el Ved, los textos religiosos más antiguos del planeta. Los arios hicieron prosperar a la antigua Putani Paya a un nivel inconcebible, y harán lo mismo en todas partes. Los Bere iluminarán el mundo entero, y su recuerdo profundamente impreso en todos los pueblos de la tierra ya no ha podido ser borrado del todo. La tradición Bere se encuentra en el corazón de todas las religiones. Quetzalcóatl en América, Krishna y Buda en la India, Zoroastro en Persia, Lao Tse en China, Jesucristo en Occidente. Todo esto es real. El ser humano tiene el potencial de llegar a ser infinitamente más de lo que es por su propia voluntad autocreadora. Ahora podemos entender por qué los payos son paganos, porque no creen en la capacidad creativa del propio ser humano. Ellos solo adoran a la fuerza divina que los creó, Sol Ra. Y sí, Ra nos da la vida, pero es solo a través de Ko que aprendemos a vivir. Esto nos dice Eleazar en la Bibele, pero es que también nos lo dice el propio Alejandro Magno en la historia oficial, que a su padre, el Pa, le debe la vida. Sin embargo, el vivir bien se lo debe a su maestro. Su maestro es Dios Todopoderoso, el hombre que se ha autocreado, autoelevado, Jaungoiko. Pese a los numerosos intentos de sus enemigos, la figura de Alexandre nunca ha podido ser borrada de la historia. Son innumerables los mitos y leyendas antiguos que se refieren a él o a su gesta. Es así, por ejemplo, que de la destrucción del templo de Delfos hacia el año 600 a.C., solo se salvó el mito del dios Apolo matando a la serpiente Pitón, que había sobrevivido al diluvio y guardaba el oráculo. Apolo es Alexandre, que mató a la Paitón, el segundo imperio payo, que efectivamente había sobrevivido al diluvio. Hemos dicho que Alexandre también es Heracles para los griegos, o Hércules para los romanos, un semidios que persigue la inmortalidad. Hércules, ya de niño, vence a 2 serpientes mandadas por Hera para matarlo, y más tarde, entre sus 12 trabajos, ha de matar a un león, el león de Nemea, a una hidra de 7 cabezas de serpiente, y ha de capturar al toro de Creta, además de robar los toros y vacas rojas de Gerión en Cádiz, como ya dijimos en el anterior capítulo. Curioso que la leyenda oficial de Alejandro Magno también nos lo presenta de bebé agarrando a una serpiente que se iba a colar en su cuna por el cuello, pues Alejandro Magno, se nos dice, admiraba profundamente a Heracles. Al igual que Julio César, lo que todos ellos admiran es la capacidad de la luz apolínea de imponerse sobre la serpiente del caos material. Estos son los principios eternos que hay detrás de estos mitos. También de Grecia procede el mito del Minotauro, a quien se hacían sacrificios de doncellas en Cnosos. El héroe Teseo habrá de internarse en el laberinto payo para derrotarlo y acabar con los sacrificios, y sale de ahí gracias al amor de Ariadna, el hilo que le tiende. La perdida gesta de los Bere se recuerda también en la leyenda de Jasón y el bello cino de oro. El bello cino es un carnero de oro celestial, un Be, muerto y perdido en tierras lejanas, colgando de un roble y vigilado por una serpiente y 2 toros. El carnero ha de ser recuperado para que Jasón, que quiere decir buen propietario en el Encoa, pueda reinar y así retorne la prosperidad a Grecia. El bello cino se encuentra en la Cólquide, ese reino al este del Mar Negro que también se llamaba Iberia en el pasado, la Iberia Oriental. Jasón construye una nave para viajar a la Cólquide, a la que llama Argos, fundamento de Dios, y marcha a derrotar al dragón y a los toros para recuperar al Be de oro celestial. La leyenda medieval artúrica también hace referencia a Alexandre. Arturo, en el Engoa, quiere decir fuerte fundamento, y lleva la paz y la prosperidad a Beretania, la tierra de los Bere, portando a Excaliburu, que quiere decir es el jefe del lugar. Arranca a Excalibur directamente de la tierra, la piedra, o del agua, la dama del lago. En Camelot, el lugar reposo de Dios, se reúne en mesa redonda, sin jerarquías, con sus caballeros.
está casado con Ginebra, Genevere, la gente Bere, pues es a esa gente a la que sirve. Más tarde Arturo buscará el Santo Grial, la sangre real, es decir, la gens Bere, con quien está indisolublemente unido. El rey y su gente son lo mismo, dice la leyenda. Así, un rey Bere no actúa en servicio propio, actúa para el bien de su mundo. Ese es el origen de los códigos de caballería, y esa es la distinción entre materia y espíritu, entre payos y beres. El faraón solamente actúa en servicio propio, mientras que el zar solamente actúa en servicio ajeno. Todos estos mitos y leyendas del pasado son anzuelos luminosos tendidos sobre la laguna estigia del olvido que corre en las profundidades del infierno. Anzuelos capaces de enganchar a las almas perdidas que hoy vagan sin esperanza, hundidas en la ignorancia y el sufrimiento, y de elevarlas sobre esta perdición, de sacarlas de la corriente infernal. Gracias a Alexandre, los Bere dejaron esa impronta en todas partes en el planeta. Esa es la religión auténtica, y las distorsiones efectuadas por los payos no han impedido que el mensaje esencial esté todavía visible para quien sabe ver. Los payos se han inventado Troyas totalmente materialistas, trolas, y se han burlado de Alexandre, identificándolo con el diablo, el diabele, que lo representa con su tridente troyano y sus cuernos de carnero, pero de forma brutal y horrorosa, en un intento de alejar al pueblo de su figura mediante el miedo. El carnero será demonizado, al igual que lo será el número 13, que son los años que duró la guerra de Troya, y también son las fases de la luna en un año. Ese número es importante para los Bere, por tanto, y maldito para los payos, a quienes les trae mala suerte, se dice, pues el 13 hace referencia tanto al golpe de la luna como a su derrota en los campos de Troya. Nos cuenta hoy Oliver Stone que Alejandro Magno pertenecía a un pueblo militarista, Macedonia, cuya única virtud era la violencia, y que al llegar a Oriente se dejó cautivar por una cultura más profunda, la del Este. Profunda porque hacía orgías y disfrutaba de los placeres de la vida. Alexandre se nos presenta como un niño de mamá, con graves problemas emocionales, incapaz de amar a una mujer y dedicado a sodomizar al hombre de quien está enamorado, Hefestión. Es infantil e impulsivo, y en un arranque de ira llega incluso a matar a uno de sus compañeros, Clito. Esa es la historia oficial. Pero si fuera así, ¿quién recordaría a Alejandro? Alexandre será traicionado por un comandante de su guardia, Iurri, de donde viene el actual Judas. Alexandre será atado bajo un puente cerca de Babilonia y dejado morir de hambre, como él hizo en su día como Maitsoi. Este será su Calvere, Calvario, que quiere decir el lugar del Bere, que hoy recordamos como la crucifixión de Cristo. Por supuesto, en el recuerdo cristiano se ha borrado la obra de Alexandre y se entroniza solamente el momento de su sacrificio y muerte. Solamente Cristo es Dios. Se cambia el águila milenaria de Dios Ve por una estúpida paloma inocua. Se enseña al rebaño a aceptar su desgracia poniendo la otra mejilla, y se persigue y mata a cualquiera que se libere y trate de liberar a otros, como hicieron por ejemplo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en su día. Ambos fueron perseguidos por la Inquisición, al igual que todos los místicos, alquimistas y magos que a lo largo de la historia han encontrado el Grial. La clave de la doctrina de la Iglesia Católica es que nadie puede iluminarse por sí mismo, solo Jesucristo lo hizo. El ateísmo tiene el mismo fin, te cuenta que eso, lo divino, ni siquiera existe, que el hombre siempre ha sido egoísta, que solo somos materia, que no hay nada más, y que la naturaleza misma humana es la explotación. Por eso es importante recordar la verdadera historia, pues si el mundo supiera lo indigno y lamentable de su actual estado, si supiera que no es más que un despojo insignificante de la grandeza que en el pasado alcanzaron sus antecesores, entonces, tal vez haría algo.